Libro de Reyes, capítulo 5. Libro de Reyes, capítulo 5. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Naamán, general del rey de Asiria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová la salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó esta carta, rasgó su vestido y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que es profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará sus manos y tocará el lugar y sanaré de la lepra. Abana y Pharpar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciéndote: lávate y será limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de Dios, y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que hay Dios, que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios mío. En esta mañana, cuando vamos a hablar de tu palabra, pedimos el conocimiento y la sabiduría. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Dios mío, se mueva de una manera especial, que a través del oír la palabra, Dios mío, las vidas sean restauradas. A través del oír tu palabra, Señor, las vidas sean libres. En el nombre de Jesús de Nazaret, a través del oír tu palabra, Dios mío, operen milagros, operen sanidades en los cuerpos
En el nombre de Jesús lo pedimos, por el poder de la palabra, Dios mío. Gracias te doy, Señor. Recibe toda gloria y toda honra por los siglos y para siempre. Amén. Póngase cómodo. Alabado sea Cristo. En esta mañana vamos a hablar del tema los valores que se desvalorizan. ¿Sobre qué vamos a hablar en esta mañana? Los valores que se desvalorizan. Bendito sea Dios. Los valores que se desvalorizan. Muchas personas que han alcanzado fama, muchas personas que han logrado escalar peldaños en la vida, en el área científica, en el área atlética, en fin, en diferentes áreas artísticas. Tales personas, hermano, ha llegado el momento de que han quedado desvalorizados. Cuando hablamos de valorizado, estamos hablando, hermano, de que cuando la persona pues piensa que está en la cumbre, piensa que, bueno, ya ha conquistado muchas cosas y de repente, por circunstancias de la vida, bien sea a través de una enfermedad, bien sea a través de un accidente, bien sea a través de los vicios, mis amados hermanos, quedan desvalorizados. Oiga, deportistas de fama, a través de los medios de comunicación renombrados en el basquetbol, en el fútbol, en el béisbol, en fin, en diferentes disciplinas. Hemos visto de cómo estos deportistas, a raíz, a causa de vicios, hermano, han quedado desvalorizados. Su testimonio ha quedado por el suelo, porque han sido mal ejemplo, bendito sea Dios, a la sociedad, por causa de los vicios. Personas que han quedado incapacitados por causa de los vicios, incapacitados por causa de enfermedades. Por ejemplo, personas, hermanos, que han contraído enfermedades terribles precisamente por vivir una vida liberada, una vida a su manera, liberal. Han contraído enfermedades como por ejemplo el SIDA, actriz, deportistas, políticos, y a raíz de eso han quedado desvalorizados, han tenido que salir de la palestra pública, porque eso lo ha desvalorizado. Bendito sea el nombre de Dios. Personas científicas, personas eminentes en la medicina, como cirujanos, dados al vicio del alcohol, llega al extremo, hermano, que ya no pueden realizar sus actividades quirúrgicas a consecuencia de que ya el pulso le tiembla. Han quedado desvalorizados a raíz precisamente de esos vicios. Los valores que se desvalorizan. Fíjense, también en la vida moral, la inmoralidad desvaloriza al ser humano. Había un artista de la TV mexicano, mucho dinero, pero vivió una vida inmoral. Y a raíz de llevar esa vida inmoral en su vida, llegó el momento, hermano, que dejó dos cartas. Una de ellas heredando que todos sus hijos heredaran todos sus bienes que tenían. Y en otra le aclaraba a las autoridades el motivo de por qué se había quitado la vida. Y concluye en su carta: me he quitado la vida porque no he hallado paz, no he hallado felicidad. Y ese fue el motivo de tomar tal decisiones.
Hermanos queridos, los valores que se revalorizan. Muchos piensan que en el dinero todo lo tienen, pero resulta que cuando todo sale mal, las cosas cambian en su vida y entonces toman decisiones trágicas. Bendito sea Dios, decisiones que no deben de tomar. En cambio, hemos visto otras personas que al verse en esa situación de decaimiento, situación de flaqueza, de desvalorización, bendito sea Dios, han tenido la oportunidad de levantarse, de restaurarse, porque la misericordia de Dios ha tocado a su vida y lo han puesto de su parte, porque alguien le habló la palabra a su nombre. Alabe a Dios. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, desvalorizados moralmente a consecuencia de su mala conducta, de su vicio, que muchas veces los vecinos, los ciudadanos les tienen temor porque su mala conducta, están desvalorizados moralmente? Pero resulta que cuando a esos jóvenes, hermanos, se le habla de Dios, se le habla de un cambio, de una transformación, de una esperanza en Dios, y empiezan a prestar atención al oír la palabra de Dios en su vida, empieza a manifestarse la fe, y la fe que empieza a operar en ellos hace el cambio, la transformación en esos jóvenes, que esos jóvenes empiezan a cambiar, a ser restaurados y ya dejan de ser delincuentes, ya dejan de ser personas que infunden miedo, que infunden temor, personas que tienen pensamientos, bendito sea Dios, negativos. Ahora son jóvenes que tienen una buena conducta y que hablan de Dios y llevan la palabra de Dios, son valorizados, porque eso es lo que hace la misericordia de Dios cuando toca la vida del ser humano, poner al ser humano a valer, poner al ser humano a que viva una vida mejor, a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga, la palabra de Dios nos habla, uno de los libros históricos de la Biblia, en el tiempo de la monarquía de los reyes, dice la Biblia que la historia bíblica habla de un hombre, un general llamado Naamán. Este general era un general de las tropas del rey de Siria, un hombre que el rey lo tenía en alto, porque este general era un general, hermano, con valentía, un general que en las batallas que encabezaba, hermano, tenía la victoria, pero la palabra dice que la victoria era dada de parte de Dios. Amén, hermano. Porque fíjense, todas las cosas que pasan, bien sea con personas creyentes o no creyentes, que le pasa en la vida es porque Dios lo permite. Si una persona no creyente tiene éxito en la vida es porque Dios está allí, bendito sea Dios, administrando que en esa vida haya éxito. Y este hombre que era sirio, no era del pueblo judío, sino un sirio, un militar, general de las tropas del rey Asiria. Óigame bien, Dios lo había ayudado a tener victoria. Y este hombre lo tenía en alto, precisamente porque era un hombre valeroso, un hombre valiente. Quizás cuando aquel hombre se paseaba con su caballo blanco por la ciudad, muchos querían ser como Naamán, muchos aclamaban quizás a este hombre. Una, por su jerarquía militar, y número dos, porque era un hombre valiente, un hombre bueno que Dios le había dado victoria. Oiga, muchas veces hay personas que tienen éxito, y los éxitos porque Dios los permite que se tengan. ¿Cuánto alaban a Dios? Hay unos que no reconocen a Dios y hay otros que sí lo reconocen. Este general tenía éxito en su vida militar, pero a pesar de que no conocía a Dios, fíjense lo que estaba pasando en su vida. Muchas veces pasa en la vida de muchas personas, pero es porque hay propósito de Dios y Dios lo permite así. Oiga, este general sirio, que no tenía conocimiento de Dios, sino que era una persona que tenía su fe pagana, porque adoraba a dioses. Dice la palabra de Dios que a pesar de todos los logros que había obtenido, toda la investidura, el estímulo político, el poder político que había obtenido,
Este hombre tenía un problema. ¿Y sabe usted cuál era el problema que tenía este hombre? Dice la palabra que era leproso. Oye, qué cosa tan tremenda. Leproso. Imagínense, una persona que esté en la culpa, una persona que goce de muchos privilegios, una persona que goce de autoridad, y de repente tenga este problema como lo tenía este general leproso. ¿Cómo podía vivir este hombre? La lepra, una enfermedad terrible. Empieza con una manchita blanca, y aquellas manchas blancas en el cuerpo empiezan a enrojecerse, luego empiezan a hincharse, y luego empiezan a caerse los pedazos, formarse llagas, infunden mal olor. Y esta enfermedad es una enfermedad, óigame bien, que la persona leprosa lo tenían que sacar, lo tenían, hermano, bendito sea Dios, que sacarlo, porque era una enfermedad que contaminaba. Imagínense cómo andaba este hombre. Todo lo que tenía, pero era leproso. Hay personas que tienen dinero, tienen fama, tienen muchas cosas, pero tienen un problema en su vida, que muchas veces nosotros no sabemos. Y muchas veces queremos ser como esas personas. Hay personas que ven una actriz por televisión y dicen, ay, yo quisiera ser como esa modelo, yo quisiera ser como esa actriz, yo quisiera ser como ese actor. Pero resulta muchas veces que arrastran problemas, que ellos no pueden con esos problemas. Oiga, la vanagloria de la vida de nada sirve. La vanagloria de la vida es un espejismo en la vida de los seres humanos. Naamán tenía este problema, leproso. Pero sabe, dice la palabra de Dios que de Israel las tropas de los sirios traían una joven hebrea. Y esta joven hebrea llegó a la casa de Naamán y le sirvió a la esposa de Naamán. Y esta joven descubrió que su señor, el general Naamán, era leproso. Oiga, pero era una de esas personas creyentes que tenía el conocimiento de Dios. Y le dijo a la esposa de Naamán, si mi señor fuera allá a Israel donde está el profeta, de seguro será sanado. Oiga, inmediatamente la esposa de Naamán fue y le dijo, oye, ¿sabes que la muchacha que trabaja aquí, ella dijo que hay un profeta que te puede sanar de esa enfermedad? Imagínese, hermano, una persona pasando problemas, pasando por una dificultad y que le diga, mira, en tal parte alguien puede solucionar ese problema. Imagínese, hermano. Naamán inmediatamente no lo pensó dos veces. La palabra de Dios dice que se presentó delante del rey de Siria y le dijo, mi rey, le contó todo lo que le había dicho su esposa. Inmediatamente el rey le dijo a Naamán, anda, y le dirigió una carta al rey de Israel. Óigame bien, fíjese, dice la palabra de Dios que Naamán salió con sus siervos, salió, hermano, con plata, 6,000 piezas de plata, salió con oro, 10,000 lingotes de oro, salió con ropa, muda de ropa, o bien sea que el hombre, hermano, salió con un poder económico, salió con un poder político, y se fueron en busca de aquel profeta. Pero dice la palabra que llegaron a Israel. Inmediatamente se le presentó Naamán, el rey de Israel, y le presentó la carta. Dice la palabra de Dios que cuando el rey de Israel lee la carta, inmediatamente, hermano, rompe su vestidura y exclama y dice, ¿acaso soy yo Dios para dar vida o quitar vida? Que este mande a mí a un leproso para que lo sane de su lepra. Aquel hombre rompió sus ropas porque pensaban que estaban buscando ocasión para formar entonces guerra. Pero sabe, cuando Eliseo oyó
que el rey había roto sus vestiduras, Eliseo le dijo: manden a ese hombre para acá para que sepan que en Israel hay profeta de Dios. ¡A su nombre! ¡Alaba a Dios! Los valores que se desvalorizan. Inmediatamente, hermano, Naamán, óigame bien, enfermo con su lepra, desvalorizado por la enfermedad, se llegó a la casa de Naamán, a la casa del profeta, llegó allí con sus servidores. Y entonces, cuando el profeta Eliseo supo que Naamán estaba allí, mandó a su siervo y le dijo: dígale que se vaya al Jordán y se zambulla 7 veces y será limpio de su lepra. Cuando va aquel siervo y le dice a Naamán lo que había mandado a decir el profeta, el hombre, hermano, se airó, se enojó. Oiga, el orgullo es algo que desvaloriza al ser humano. El orgullo. Muchas veces hay personas, hermanos, que están pasando por lo que están pasando precisamente por el orgullo. El orgullo es pleno en su vida. Y el orgullo desvaloriza al ser humano. El orgullo lo desvaloriza. ¿Cuánto alaban al Señor? Espiritualmente están desvalorizados el orgullo. Oiga, este hombre enfermo y el orgullo, porque expresó diciendo: ¿cómo es posible? Yo pensaba que iba a salir el siervo de Dios y me iba a poner la mano y me iba a invocar el nombre de su Dios Jehová y yo iba a quedar sano. ¿Cómo es posible? Vea, el orgullo. Muchas veces el hombre piensa y el hombre quiere que Dios piense como piensa el hombre, o que Dios haga como piensa el hombre, y no es lo que piensan los hombres, no es lo que pensamos nosotros, sino es lo que es la voluntad de Dios, que nosotros, los seres humanos, nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Y para que haya ese sometimiento a la voluntad de Dios, debemos tener obediencia, debemos tener fe para someternos a la voluntad de Dios, que sea Dios el que haga en nuestra vida. Fíjese, este hombre, este general, a pesar de sus problemas, tenía orgullo. Él pensaba otra cosa, que lo iban a atender y el general, pero se equivocó. Le mandaron un siervo. Ahora no es nada, lo mandan a lavarse, a zambullirse en las aguas del Jordán. Y aquel hombre dijo: ¿cómo es posible que me manden a zambullir en el Jordán, en esas aguas turbias, sucias, tantos ríos que hay, Abana y Farfar, que son ríos cristalinos, no me puedo bañar en ellos? Pero no es lo que uno piensa, hermano, es lo que Dios quiera, como Dios lo quiera hacer, no es como lo quiera hacer el hombre. Amén, hermano. Dios actúa de muchas maneras, y de la manera que Dios actúa es la manera correcta, porque es Dios que lo está haciendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Muchas veces el hombre no entiende, muchas veces el hombre no entiende, porque no entendemos muchas veces, hermano, la manera como Dios se mueve, la manera como Dios hace. Lo que debemos hacer es dejarnos llevar por las manos de Dios, que sea Dios el que haga en nosotros, que sea para que nosotros podamos ver. Porque si nosotros, hermano, imponemos, si nosotros, hermano, a través del orgullo, no vamos a ver nada. Pero aquel hombre se iba porque no se quería meter en el Jordán. Para él había otros ríos cristalinos, limpios. Pero ¿sabe? Dios quería dar una demostración. ¿Ve? Muchas veces Dios permite las cosas porque Dios quiere demostrar. Porque no era el profeta, no era las aguas del Jordán, no era las aguas de Farfán, no era las aguas de Abana,
sino que iba a ser el poder de Dios que iba a operar en él. Pero el poder opera, el poder de Dios opera, hermano, conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, como Dios lo quiere hacer, como Dios lo quiere manifestar. Bueno, hermano, los siervos les decían a mi Señor, el profeta no te ha pedido, si el profeta te fuese pedido algo mayor, no lo daría, no lo harías tú. Es lo que te digo, zamúllete. Y tanto hablar lo convencieron. Y el hombre, hermano, con todo, tuvo que despojarse de su orgullo. Hay que quitar el orgullo de la vida para recibir la bendición. Hay que obedecer. Hay que ser obediente para recibir la bendición de Dios. Fíjense, obediencia. Se desprendió del orgullo, de la altivez y entró mansito al Jordán. Hermano, para obtener la bendición de Dios, tiene que haber un cambio. Hay personas que dicen, yo llegué al Evangelio como yo llegué y nadie me va a cambiar. Así como soy, así seré. ¿Quién dijo? Bueno, pero no es como tú quieras, es como Dios quiere. Meterte en el borde para que reciba la bendición. A su nombre. Oiga, Naamán se mete al Jordán. Obediente, mansito, se metió ahí en Jordán, en esa agua turbia, y empezó y se zambulló 7 veces. A la 7ª vez operó el milagro. Su piel fue limpia, una piel suave. Aquel hombre salió contento, aquel hombre salió alegre, aquel hombre se volvió a donde estaba el siervo de Dios a darle las gracias, a expresar el agradecimiento y a expresar diciendo que no había habido Dios sobre la tierra sino en Israel. Y él le decía al profeta que eso lo iba a testificar, porque él conocía que verdaderamente en Israel estaba operando el poder de Dios, había poder de Dios, había presencia de Dios a su nombre. Entonces fíjense, mis amados hermanos, aquel hombre fue restaurado. Su enfermedad desapareció. Aquel hombre, imagínese esa restauración, ese milagro. Aquel hombre empezó a ser valorizado. Pero ¿quién lo puso a valer? Lo puso a valer el poder de Dios. Su autoestima subió, su autoestima se levantó. Y aquel hombre pudo vivir una vida normal. Bendito sea Dios. Y aquel hombre se convirtió al Señor desde ese momento que el milagro quedó en él. A su nombre. Hermano, eso lo vemos de la parte inconversa, de las personas que no tienen el conocimiento de Dios, que muchas veces Dios permite las cosas para convertir a la persona, para tener un encuentro con la persona. Dios trata con las personas de esa manera, así como trató con Saulo de Tarso, así como trató con hombres y mujeres que tuvieron que tener una experiencia directa con Dios. Así este siglo, porque óigame bien, este siglo en Israel habían leprosos, pero no se sanaban. Pero este siglo que estaba en Siria recibió la sanidad, y este testimonio, este mismo Cristo lo hablaba, siendo que en Israel había leprosos, también allá en Siria hubo un leproso el cual recibió el milagro de Dios. Vea, bueno, la misericordia de Dios, hermano. En Israel había leprosos, pero tuvo que venir un leproso de allá de lejos, un extranjero, para que el poder de Dios se manifestara, porque había propósito de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque allí hay una enseñanza, en esa historia hay una enseñanza para el pueblo, del desprendimiento que debemos de tener con el orgullo, el desprendimiento que debemos de tener con la desobediencia. Debemos ser amigos de la obediencia, debemos ser amigos de la humildad, vivir conforme, bendito sea Dios, a los frutos del Espíritu, para agradar a Dios. Esa es la enseñanza que vemos aquí. Sea la condición que nosotros tengamos, bueno, tenemos que ponerlo en la mano de Dios. Pero muchas veces Dios permite estas personas así,
y los toque y que pasen esa experiencia para que ellos testifiquen. Y luego entonces testifican. Ahora, seguimos observando en esa historia bíblica, en ese relato bíblico, que el siervo de Eliseo, Gehazi, estaba allí cuando llegó Nabán. Y Nabán le dijo al profeta: recíbeme esta ofrenda, estos obsequios que te voy a dar. Y el profeta le dijo: no voy a recibir nada de ti. Entonces le dice aquel hombre: bueno, pero clama a Dios que tenga misericordia de mí, porque yo creo y yo me apartaré de los dioses ajenos. Pero cuando el rey entre conmigo en el altar de su Dios y yo me postre, yo no lo estoy haciendo de corazón, sino porque veo, pero que usted interceda por mí. Y Eliseo le dijo: ¿cómo no? Interceder por usted, no hay ningún problema, pero no recibiré nada de ti. ¿Cuánto alaban a Dios? Mira, hermano, ahí observamos cómo tiene que ser la condición del hombre de Dios, de los hombres de Dios, que cuando Dios usa, cuando Dios se manifiesta, el hombre de Dios tiene que ser íntegro. Bendito sea Dios, porque Dios es el que hace todas las cosas. Pero en ningún momento nos podemos valer, hermanos, de las manifestaciones de Dios, de las señales de Dios, entonces para desviarnos en el camino, para caer en insensatez y desviarnos en el camino, empezar a poner la mirada en las cosas seculares, en las cosas materiales que perecen. El hombre de Dios tiene que escapar de esas cosas, el hombre de Dios tiene que ser cuidadoso de esas cosas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. Porque la salvación no se compra, los milagros no se pagan, las señales no se compran. Porque eso viene de Dios gratuitamente, eso es parte de la bendición de Dios. ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡A su nombre! Mire, hermano, y Gehazi viendo, pensó dentro de sí: oye, pero mi Señor le está robando la bendición a esta gente. Gehazi, el que le servía el profeta, Gehazi, el que estaba con el varón de Dios, oiga, Gehazi, estaba allí, él vio eso, la plata y el oro, lo que estaban ofreciéndole al profeta, y vio que el profeta no agarró nada. Entonces, oye, qué cosa, mi Señor le está robando la bendición. Fíjese, y entró pensamientos negativos en él, y conociendo y estando con el hombre de Dios allí, fíjese, puso la mirada, desvió la mirada de las cosas espirituales y puso la mirada en las cosas seculares. Después que Nabán se fue y se retiró el profeta, inmediatamente Gehazi se fue, hermano, detrás. Oye, no, este hombre no se puede ir, no, algo me tengo que traer. Y se fue con los cielos, vamos. Y alcanzaron a Nabán, y cuando alcanzaron a Nabán, ¿qué fue? ¿Qué pasa? No, todo bien, todo bien. Mira, fíjense la mentira. Hermano, debemos ser muy cuidadosos. En la lengua está el poder de la vida y está el poder. El poder de la vida y el poder de la muerte están en la lengua. Como dice Santiago, la lengua es un miembro pequeño que está en nuestro cuerpo, pero este miembro pequeño contamina nuestro cuerpo y enciende la rueda de la creación. Ay, 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 candelita, candelita, es la lengua. Hermano, si salió y decía: mira, pero llegaron los profetas, dos de los profetas jóvenes. Y bueno, mi Señor, el profeta, ha mandado a decir que le mande ropa, le mande algo, pues. Y bueno, ahí mismo le dieron plata, le dieron vestido y se lo llevó. Fíjense, vean. ¿Qué pasó con Gehazi? Se desvalorizó en ese momento. El engaño, la mentira desvaloriza a la persona. Cuando a una persona se le agarra las mentiras,
ya no se le cree nada. El día que diga la verdad, no, ya no te creo. Porque ya, bueno, lo conocen por mentiroso. Y la mentira desvaloriza la vida del ser humano. Siempre lo señala y no, cuidadito como tú te juntas con ese. Si tú te juntas con ese te va a meter problemas porque es un chismoso. Cuidadito, usted es desvalorizado. La mentira desvaloriza. Vean lo que pasó con Jesús. Puso su mirada en las cosas materiales. Se desvalorizó por allí. Actuó con mentira. Empezó y siguió desvalorizando. Y entonces cuando viene a la casa de Eliseo le dice: Elisi, ¿y dónde estabas tú? En ninguna parte, mi señor. No he salido de aquí. Ay, Elisi, mi corazón estaba cuando te estaba hablando aquello allá. Allá estaba mi corazón. Por lo tanto, la lepra que tenía la mano caerá a ti y a tu descendencia. Jesús se desvalorizó y cayó esa maldición sobre él, de enfermedad sobre él y su generación. Bendito sea la gloria de Dios, a su nombre. A su nombre. Entonces vemos un hombre impío, un hombre extranjero, ser valorizado por la misericordia de Dios, y vemos a uno temeroso de Dios, vemos a un hebreo, entonces que recae sobre él la maldición de la enfermedad, desvalorizado. ¿Qué cosa, hermano? Mire, por eso es que debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Hoy por hoy hay una enfermedad que no se puede combatir con medicina alguna. Esa enfermedad se llama pecado. El pecado es una llaga que empieza de la cabecita del dedo alto del pie hasta la coronilla de la cabeza. Pecado. La palabra dice: por cuanto todo pecado están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero a eso vino Cristo Jesús, a deshacer las obras de las tinieblas, a deshacer las obras del pecado, derramando su sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En un tiempo nosotros estábamos desvalorizados por el pecado, éramos esclavos del pecado, a los vicios, a las inmoralidades, a la vida liberal, a la vida a espalda de Dios. Pero cuando el Evangelio llegó a nuestra vida, cuando la palabra llegó a nuestra vida, las cosas cambiaron. Bendito sea Dios, somos libres de esa enfermedad, de esa esclavitud, y hoy por hoy proclamamos la gloria de Dios y proclamamos esa libertad, porque Cristo nos hizo libres. A su nombre. Pero debemos de ser cuidadosos. A pesar de esa bendición que tenemos como iglesia, como hijos de Dios, porque los que creen en Jesús son llamados, son constituidos hijos de Dios, somos legitimados, somos reconocidos. Pero óigame bien, ese reconocimiento, esa legitimidad, esas bendiciones que tenemos, esa salvación que tenemos, debemos de cuidarla, debemos de mantenerla firme, debemos de mantenerla con mucho cuidado. Porque vea lo que le pasó a Jesús. Por eso Pablo dice, por eso Juan dice que debemos de tener mucho cuidado con el deseo de la carne, con el deseo de los ojos y con la vanagloria de la vida. Debemos de tener cuidado con estas tres cosas que operan en este sistema. Y Pablo dice que nosotros tenemos una lucha continua, porque la carne busca las cosas de abajo, más el espíritu busca las cosas de arriba. Y el que siembra para la carne, dice Pablo, siembra muerte, corrupción.
mas el que siembra para el Espíritu segará salvación y vida eterna. A su nombre. A su nombre. Por eso, hermanos, que como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, debemos de ser conservadores, debemos de ser personas íntegras, guardando la palabra, manteniéndonos en la fe y tener mucho cuidado con vender al Señor, con cambiar las bendiciones de Dios. Bendito sea Dios, que son incomparables, porque no hay nada en este sistema terrenal con que comparar las bendiciones que Dios nos tiene preparadas en los cielos. A su nombre. Debemos de tener mucho cuidado con Hazy. Muchas veces nuestra mirada la ponemos en las cosas seculares. Mes de diciembre. Este es un mes donde los poderes del mundo actúan fuertemente. Pero óigame bien, y ese viento empieza a arreciar con fuerza. Y aquí es donde el creyente tiene que sostenerse, tiene que aguantarse, porque en este mes viene visita, en este mes, bueno, salen muchos compañeros, salen muchas personas que usted no había visto, y de repente, bueno, lo empiezan a sonsacar. Allí es donde usted tiene que, bendito sea Dios, mantener su identidad, identificarse como hijo de Dios. Amén. A su nombre. Entonces, pero mire, debemos de tener mucho cuidado con el deseo de la carne. Debemos de sujetar la carne. Debemos de sujetarla. ¿Y cómo la podemos sujetar? Bueno, vamos a buscar a Dios como conviene en la iglesia. Hay que orar, hermano, hay que ayudar, hay que esforzarse en el área espiritual. Bendito sea Dios. Muchos tienen el evangelio como una religión. ¿Y sabe usted lo que pasa con los religiosos? Bueno, los religiosos viven desorganizados. Los religiosos hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque son religiosos. Pero la iglesia de Cristo no puede vivir una vida religiosa. Porque la iglesia de Cristo tiene que manifestarse el poder renovador, el poder cambiador y el poder salvador en las vidas. Bendito sea Dios, porque Dios lo ha traído del mundo y lo ha pasado de muerte a vida. A su nombre. Luego lavado en la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay personas que dicen, oye, pero para ser salvo hay que ser cristiano evangélico. Para ser salvo hay que lavarse con la sangre de Cristo. Como dice la palabra, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es con jabón, no es con lejía, es la sangre derramada de Cristo Jesús hace 2000 años en la cruz. Esa sangre que hoy por hoy, a través de la fe que usted le cree a Dios, sus pecados son borrados, sus pecados son limpios. Pero hay que tener esa convicción de que Dios está en nosotros, de que el Espíritu Santo nos está dirigiendo, el Espíritu Santo nos está transformando, nos está preparando. Amén. Aleluya. ¿A cuánto nada más no ha traído Dios acá a la iglesia? ¿Ah? ¿Cuánto nada más no han venido para acá? Y aquí están. Personas que uno pensaba que no podían llegar al evangelio, porque tenían aquella, oye, se veía con un temperamento fuerte, y que estaban muy atados a las cosas del mundo. Pero fíjense, aquí están en la iglesia. Aquí están en la iglesia. Pero así como hay esos hombres testificando y esas mujeres testificando, también, hermano, hay Hazy que son atacados, Hazy que tienen que tener mucho cuidado, Hazy que son atraídos por el dinero, Hazy que son atraídos por las cosas del mundo. Hay que, hermano, tener mucho cuidado y estar velando, como dijo Cristo, velad y orad, porque no sabéis cuándo será mi venida. Hay que velar y orar. Cuando estaba oyendo los testimonios de los sueños, ven, hermano, Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de sueños. Llore, y el otro, ven. Hermano, Dios quiere el comportamiento de la iglesia. Dios quiere el buen comportamiento de la iglesia. ¿Sabe?
Óigame bien, el que practica la vida piadosa en la iglesia tiene que practicar la vida piadosa en el hogar, tiene que practicar la vida piadosa en el trabajo, a donde vaya tiene que practicar la vida piadosa. ¿Sabe? Porque Dios empieza a mostrar sueños. ¿Sabe usted qué pasaba en Israel en los tiempos de Ezequiel? Ezequiel, dice la palabra de Dios que los ancianos de Israel, hermanos, se metían, tenían una parte en el templo, como un sótano, y se metían allí en el sótano a practicar agorería, a practicar cosas desagradables a Dios, a cometer sacrilegio. Y saben, el Espíritu de Jehová vino sobre el profeta y lo llevó en el Espíritu, y él entró a ese sótano y empezó a ver serpientes, empezó a ver culebras, empezó a ver todo, y ahí estaban los ancianos haciendo eso, adorando eso. Debemos tener mucho cuidado. Muchas veces estamos en la iglesia, pero cuando hay problemas, hay personas que en vez de doblar rodillas, van para que el grupo, van para que le lean la carta, van para que el adivino, que el Señor reprende al diablo. ¡Alabe a Dios! ¿Dónde está tu Dios? Están haciendo como hizo Esaú. Y hay que tener cuidado, porque Esaú hizo lo que hizo porque Dios lo había cortado por desobediente. Cuando la persona empieza a buscar los brujos es porque está cortado de la misericordia de Dios, por desobediente, porque no le creen a Dios. Y a Dios hay que creerle, a su nombre. ¡Alabe a Dios! ¡Alabe a Dios! Hay que meterse en el Jordán sin cuidado. No hay que, hermano, ignorar, no hay que ser, no hay que creerle a Dios, creer con fe, zambullirnos en la sangre de Cristo, creerle a Dios, movernos por fe, de que Dios va a hacer. De que Dios va a hacer. Así veamos las cosas malas, así veamos, oye, pero Dios va a hacer, Dios va a hacer y Dios tiene que hacer. Esa tiene que ser la visión nuestra. Esa es la visión, hermano. Entonces, hermano, muchos están dentro de la iglesia, están como los ancianos, practicando, agarrando revistas y viendo el horóscopo para ver qué número le da. Señor, reprenda al diablo. Hermano, usted quiere visualizar la vida espiritual, métase en la palabra de Dios, empiece a corregirse, empiece a ver si usted está haciendo conforme a la Escritura y no está buscando que horóscopo, viendo a ver con quién se casa, viendo a ver a dónde va a vivir, viendo a ver qué número tiene. Señor, reprende ese espíritu, obedezca a Dios, honre a Dios, que Dios honra a los que le honran. Amén. Si usted obedece a Dios, todo le va a salir bien. Todo lo que usted haga le saldrá bien. En su casa, en su trabajo, con sus hijos, con su familia, todo. Y todo lo que pise la planta de sus pies será fuerte. ¡Aleluya! Pero hay que creerle a Dios. No nos entreguemos así, no nos echemos a morir así. Entreguemos a Dios. Nuestra familia es de Dios, el matrimonio es de Dios, su trabajo es de Dios. Hermano, hay que reclamar las promesas, hay que luchar por las promesas, por lo que le pertenece. Ahora, por lo que no pertenece ya es otra cosa. Por lo que le pertenece, luche por eso en el nombre de